Buenas noches, nuevamente desde mi rinconcito, donde siempre me hago presente a ustedes. Le doy gracias a todos los que colaboran conmigo. Gracias Marvin porque me trajo una miquipá muy bonita este fin de semana, que siempre nos reunimos con Marvin Aguilar a hacer Shabbat aquí en este rinconcito, donde hablamos de la Parashá y hablamos muchas cosas de Torah. También otras personas que se nos han allegado a hacer Shabbat con nosotros. Baruch Hashem por ello. Y ustedes saben de que las puertas de mi casa están abiertas. Solo me confirman, me avisan con tiempo y con mucho gusto. Segel, que también está al pendiente de esto. Y ¿quién más ha venido? Se me olvidó el nombre del amigo de Marvin que siempre viene con nosotros. Se me olvida. Rebeca. De Nilsson, mi yerno. Hay personas que siempre nos buscan. A ver, unos de muy de vez en cuando y unos que están siempre al pendiente. Entonces estoy a la orden para ustedes y para todo aquel que quiera acercarse acá con nosotros. Shema, Shem, Allá y Abtalión recibieron la tradición de aquellos. Shemaya acostumbraba a decir: amad el trabajo, odia el poder y no busques la intimidad con los que gobiernan. Los discípulos y sucesores de Yehudá ben Tabai y de Shimón ben Shatai fueron Shemaya y Abtalión, y nuestros eruditos discrepan en lo que respecta al origen de estos últimos. Varios pasajes del Talmud sugieren que nacieron paganos y se convirtieron al judaísmo en su edad madura. En Gitín 57b del Talmud se nos dice que descendían del rey asirio de Sajerbit, y en el tratado de Jonás 71b son llamados hijos de paganos, Benei Amanim. Un día en que finalizaba la celebración de Yom Kippur, cuenta el Talmud que la muchedumbre numerosas acostumbraban a dar júbilo al sumo sacerdote, que acababa de salir sano y salvo del santo templo, donde había terminado de desempeñar sus servicios. Y el pueblo divisó entonces a su amado maestro, Shemaya y Abtalión, y enseguida se apartó del sumo sacerdote para ir a reunirse con ellos. El sumo sacerdote reaccionó irónicamente diciendo: vayan con Dios los hijos de los paganos. Y los dos sabios respondieron: vayan con Dios si se esfuerzan por parecerse al primer sumo sacerdote Aarón. En cambio, vayan sin Dios el descendiente de Aarón, que no sigue el ejemplo de su antepasado. Suele suceder que uno a veces tiene que reconocer quién es su maestro, quién es el que le enseña. Hoy tuve la dicha de encontrarme con un joven que dice que se llama Yosef ben Abraham. Dice que me conoce desde hace años atrás y que me sigue de cerca en este canal. Y me dijo que era que estudiaba con Javá y que tenía mucho conocimiento. Yo que Baruch Hashem por eso lo insté a que grabara para que haga elogio a su nombre. Porque él me dijo que se llamaba Yosef ben Abraham. Yo le iba a preguntar, le iba a pedir su
su, su DPI para ver verdaderamente cuál es su nombre, pero se me hizo feo para no avergonzarlo ni hacerlo sentir mal por ningún momento. Mejor lo dejé pendiente, pero le dije que tenía una gran responsabilidad con la tierra, con todos, con su familia, con todos los que le están alrededor. Porque aquí dice, vayan con Dios si se esfuerzan por parecerse al sumo sacerdote Aarón. En cambio, vayan sin Dios el descendiente de Aarón que no sigue el ejemplo de sus antepasados. A pesar de esta anécdota, resulta inverosímil en los dos sabios en cuestión que fuesen prosélitos, ya que Shemaiah desempeñaba el cargo de Nazir y Abtalión el presidente del Sanedrín. En efecto, según la ley, estas dignidades no se le pueden ser conferidas más que a un hombre de padres judíos. Por ese motivo, muchos estudiosos piensan que ambos maestros habían nacido judíos y sus padres se habían convertido al judaísmo y se habían casado con mujeres judías. El caso es que el Talmud considera a Shemaiah y Abtalión como los hombres más insignes de su tiempo. Gedolei Hador. En aquella época triste y turbada de nuestra historia, ellos supieron mantener activa la enseñanza religiosa, impidiendo así que nuestra fuente de vida espiritual se secara. En efecto, fue una triste época de luchas, fratricidades y guerras internas. Al morir la reina Salomé, los dos hermanos Hircanio y Aristóbulo se enfrentaron, pues ambos codiciaban la corona y la dignidad sacerdotal. Su rival llevó a la nación al borde del desastre, junto con su hijo Herodes. Muchos hemos oído de Herodes. Y Antípator, un antiguo esclavo, idóneo aficionado de las intrigas, y consiguió hacerse del poder y pidió ayuda a los romanos, y así pues las luchas familiares consiguieron acabar con la dinastía Hasmonea, hundir al país en el caos y hacerse perder su independencia, lo cual trajo más adelante como consecuencia la destrucción del templo y la expulsión de nuestro pueblo de la tierra y de la patria. Shemaiah y Abtalión permanecieron alejados de las disputas políticas, viviendo solo para el sagrado contenido que de aprender y de enseñar fueron los guardianes de aquellas enseñanzas que le permitieron a nuestro pueblo sobrevivir la pérdida de su estado y de su santuario. El trabajo en el Talmud. La máxima que nos brinda Shemaiah es muy valiosa, hermosa y sublime. De todos los hombres la aplican. La humanidad se encontraría pronto en una situación paradisíaca. Ama el trabajo. El sabio no dice trabaja, pues es un deber. Quiere que amemos el trabajo, que lo apreciemos y que lo consideremos como una carga, algo que no hacemos por necesidad y no espontáneamente. No es el salario lo que debe estimular tu ardor. Por el contrario, debes de hallar placer y satisfacción en la labor misma. Dios mismo nos demuestra lo venerable que es el trabajo, pues Él también se enorgullece de su obra, y dicen nuestros sabios en la voz del Rabí Natán
En efecto, que al principio de la Torá tenemos el relato de la creación del mundo como está escrito. Y el séptimo día descansó y toda su obra que él había realizado, según Bereshit o Génesis 2:2. En dicho relato, el trabajo está presenciado como la ocupación humana por excelencia. Lo que Hashem ha creado, el hombre debe perfeccionarlo con su trabajo. Pues cuando el Todopoderoso asignó a Adán un lugar en el paraíso, no quiso que permaneciera ocioso, como está escrito. Y Hashem le puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara, según Génesis 2:15. El deber de trabajar está mencionado tanto en la Torá como en el mismo Talmud y figura en los 10 mandamientos. Como dice, 6 días dedicarás a las tareas y el séptimo día descansarás, como lo dice Éxodo 29. Nuestros sabios comentan al respecto. Si una persona trabaja así duramente durante los días de labores y se gana el pan con su propio esfuerzo, puede albergar la esperanza de descansar el día del Shabbat. En cambio, si no hace nada, además se apodera ilegalmente del producto del trabajo ajeno, terminará por ir a la cárcel donde habrá de trabajar todos los días, incluyendo incluso el día de Shabbat. He aquí que es lo que nos recomiendan nuestros sabios en el tratado Rabá Batra. Procura siempre ganarte la vida con el trabajo de tus manos. No desperdicies la ocupación que te parezca indigna a tu casta o a tu nivel cultural, pues en cualquier caso es preferible trabajar a vivir de la caridad de tu prójimo. Y el tratado Kiddushin añade: el hombre que no enseña a su hijo algún oficio útil que le permita ganarse el pan, hace de su hijo un ladrón y un bandido. Odia el poder y odia el poder. Por el poder no se entiende dignidades, sino que voluntad de dominación. Sabemos que ya todo lo que está en este tratado procede de la tradición, pero como además conocemos el nombre del sabio que nos lo está transmitiendo esta sentencia, podemos relacionarla con las circunstancias precisas de la época en el que el sabio vivió. Veamos cuáles fueron estas circunstancias. Los 2 hijos del rey Alejandro Hasmoneo, de su mujer Salomé, se llamaba Hircano y Aristóbulo. Se nos describe un mayor Hircano como un hombre bueno y piadoso, pero incapaz de llevar con firmeza las riendas de un gobierno. En cambio, su hermano menor, Aristóbulo, pecaba por la excesiva temeridad de su ambición desenfrenada. 3 meses apenas después de la muerte de su madre, estalló la lucha entre ambos. Los hermanos se enfrentaron a la cabeza de los respectivos ejércitos. Hircano resultó derrotado, quien tuvo que ceder la corona real a Aristóbulo. En contrapartida, dejó al primogénito de la dinastía del sumo sacerdote, y pareció entonces entre el problema quedaba resuelto, pues cada uno de los hermanos asumía el cargo de mejor les convenía a su personalidad. Pero Hircano tenía un amigo personal quien encendió su corazón el deseo de reinar. A este mal amigo ya
le conocemos era Antípater, un antiguo esclavo idóneo de la casa real Hasmonea. Convenció al destronado rey que huyera a buscar ayuda en el extranjero. Entonces un rey árabe acudió en socorro de Hircano a la cabeza de un ejército. Al cabo de un poco tiempo el país quedó sometido. Aristóbulo fue sitiado en la capital de Jerusalén. El cerco se prolongó tanto que los corderos utilizados para el sacrificio diario terminaron por agotarse dentro de la ciudad todos los días. Los sitiados hacían bajar una cesta llena de monedas de oro y subían luego llenas de corderos. Pero una vez los sitiadores pusieron un cerdo en lugar de un cordero, y a causa de ese ultraje la tierra tembló 400 lenguas a la redonda, según el Tratado Sotá 49b, Baba Kama 82b y Menajot 64b. La tierra tembló 400 leguas a la redonda. Imagínense ustedes, aquellos que sintieron el temblor el día de ayer, sabemos de qué se trata. Un temblor que nos agarró pánico a todos. ¿Por qué? Porque cuando tiembla, nosotros tenemos que bendecir al santo bendito sea, porque él vio hacia la tierra, vio a la querida Guatemala desde allá arriba de donde él está, y vio a la tierra, y por eso la tierra tembló. Y entonces nosotros decimos: bendito es el Eterno que demuestra su poder a la raza humana. Todo aquel que sintió ese temblor tuvo que haber dicho: bendito es aquel que demuestra su poder a la raza humana. No podemos relatar aquí todas las perspicacias de esta guerra, pero por ser muy importante, sí les contamos cómo llegó a producirse la intervención romana. En efecto, el triunvito de Pompeyo vino al país como árbitro, pero salió de él con el título de conquistador. Aristóbulo, su hijo y sus hijas fueron enviados a Roma para formar parte del séquito de los vencidos que desfilaban detrás del general victorioso. Los muros de Jerusalén fueron derribados. Hircano, destituido, aunque le nombraron enarca, príncipe del pueblo, le dejaron el cargo de sumo sacerdote, y Judea pasó a ser el país conquistado y tuvo que pagar un tributo anual. Cada día el yugo romano se hacía más pesado, y Antípater contribuía en lo posible de agravar la situación. Entretanto, Aristóbulo consiguió huir a Roma y volver a su patria, donde fue acogido con manifestaciones de júbilo. No tardó en reconstituir un ejército bastante respetable, pero fue derrotado y llevado a Roma como prisionero por segunda vez. En aquella ciudad, Aristóbulo creyó que se presentaba otra ocasión de conquistar el trono de su padre. En efecto, acababa de estallar la guerra civil entre los partidarios de César y los pompeyos. César puso en libertad a los príncipes judíos y le proporcionó 2 legiones para arrebatar a Judea de mano de los pompeyanos. Pero estos últimos envenenaron a Aristóbulo, y su hijo Alejandro cayó en poder del capitán de Pompeyo, quien mandó a decapitar.
Tras la derrota y la muerte de Pompeyo, Antípater se apresuró a declararse en favor de César. A Hircano se le confirmó de sus cargos de enarca y de sumo sacerdote, mientras Antípater asumía en realidad el poder de su hijo Herodes, quien había nombrado gobernador de Galilea. Fue sin embargo aún más fatal para el pueblo judío que Antípater en su juventud había demostrado lo poco que le importaba la justicia cuando ordenaba ejecuciones sin juicio previo. Por este motivo, Shemaya le mandó a comparecer ante el Sanedrín, y Herodes se presentó pues vestido de púrpura, armado con un séquito de hombres también armados. Entonces los miembros del Sanedrín se llevaron el temor y el espanto. Pero Shemaya, sin desfallecer, se dirigió a sus colegas con tono airado. ¿Tenéis miedo del acusado?, les increpó. En tal caso, habéis de saber que el hombre ante cual tembláis en este momento os entregará a todos al hacha y del verdugo, según Josefo, en Antigüedades Judías 1:16 y 9:4. Y en aquel contexto de disturbios y opresión, donde la fórmula del sabio cobra su significado pleno, recuerden: ama el trabajo, odia el poder y no busque la intimidad de los que gobiernan. La sed de dominio de los hermanos de sus partidarios y favoritos fue la causa de que nuestro pueblo se sumiera en un abismo de destrucción, y sin lugar a dudas, siendo como él era Shemaya y Abtalión, personalidades eminentes, veneraban por todo el pueblo y debían estar solicitados por los distintos bandos, o deberían padecer el acoso de los diferentes bandos que trataban de solicitar su apoyo, pero ellos permanecían apartados de aquellas disputas de los jefes de partidos, pues no les interesaba el poder, sino que la gran tarea pedagógica que seguían realizando, como denotaba energía y abnegación en el pro de la conservación de la ley y de nuestro bien más valioso que tenemos en nuestro corazón. Esta fue la Misná número 10. Les quedo pendiente con la otra, la Misná número 11, para la próxima semana, que vamos a estar también viendo esto, cómo es que nuestro pueblo se va acomodando. Ya apareció en la Misná también Herodes, todos aquellos que conocemos el relato, quién era Herodes, cómo era que actuaba Herodes, cómo fue que Herodes, en el libro de Guerras de Israel, dice que Herodes mató a su propio padre en la sed del poder, mató a su primo por la sed del poder, y así sucesivamente mató a su propia madre por tal de quedarse en el poder de ese pueblo. Quiera Hashem que nosotros nos vaya quedando el recuerdo de lo malo, de lo bueno, de lo poco que les enseño. No, Baruch Hashem, ustedes saben cómo ustedes son los que me califican, ustedes son los que tienen la palabra para darme ánimo o para llenarme de desaliento. Pero Baruch Hashem, todos los días encuentro, aunque sea un comentario o algo para seguir luchando y seguir grabando hasta que terminemos este valioso libro y aprendamos mucho de este libro y sepamos quién es el que nos enseña la verdadera tarea o quién es el que nos quiere confundir y nos engaña con lo que nos enseña. Quiera Hashem
que sea de bendición para nuestras vidas y será hasta la próxima. Hasta luego. Espero sus comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y hasta la próxima. Bye.